Bueno, vamos a ver el tratado de cambio de músculo a tendón. El I Ching Ching. El I Ching Ching es un tratado que en teoría trajo Bodhidharma, el monje de la India budista, a China. Bueno, pero sus orígenes son diversos. Trajo en teoría dos tratados, el I Ching Ching y el I Shui Ching. El I Ching Ching es el cambio de músculo-tendón y el I Shui Ching es la transformación de la médula ósea. Que son formas de hablar de algo profundo, de un cambio profundo. Por eso tienen meditaciones y trabajos sutiles energéticos que concluyen en meditación. I Ching Ching, cambios de músculo-tendón. Esta transformación y el clásico son principios. De hecho, se conservan 3 manuscritos de esto y en un momento estuvo en 2 templos los principios estos escritos, unas paredes que en frescos, pero bueno, se ha perdido gran parte de esto. Este tratado no son ejercicios, sino principios para poner en cualquier ejercicio. Hay algunos ejercicios obviamente que pueden favorecer que entre el principio, pero lo que importa no es la apariencia, sino el principio. El gobierno chino luego hizo una especie de pantomima de ejercicios, 18, 19 ejercicios, que lo llamó I Ching Ching, pero eso no es I Ching Ching. Es solo usar el nombre. Entonces, el cambio este músculo-tendón está escrito en un modo budista, e incluso budista hindú, en donde utilizan el principio de neti neti, ni esto ni aquello. Entonces dice, bueno, hay varios elementos. Están la estructura o los huesos, el volumen o los músculos, los tendones y que es la elasticidad en la experiencia. Estos 3. Y las membranas, el huang, las membranas, los que conecta y llena los espacios de todo. Lo que podría tal vez traducirse como fascia. Fascia igual es un reduccionismo. El término clásico siempre va a ser más profundo. Por eso decir huesos no es tan correcto como es decir estructura. Entonces, ¿qué nos dice este neti neti? Están estos elementos y no vamos a empezar entrenando los músculos, porque entrenar los músculos va a generar sangong, que es dispersión del chi. Uno entrena los músculos y eso estanca y traba el chi, contrae, genera como el reflejo de lucha-huida, que es el reflejo de contracción habitual del cuerpo. Me quedo en la superficie del cuerpo, pero al cabo de unos meses de no entrenar, ese chi se dispersó totalmente y volví a estar como antes. No entrenes los tendones así tipo con toda esa rigidez, porque si no va a causar justamente estancamiento. No entrenes las membranas directamente así, haciendo trabajos súper suaves, porque eso va a debilitar, va a causar debilidad. Primero entrena el chi. El chi va a nutrir las membranas se van a abrir y nutrir los músculos y los tendones. Entonces, cuando se dice cambio de músculo-tendón, se refiere a no que los músculos se van a convertir en tendones, pero sí que el tendón que podemos encontrar, los tendones, esa cualidad elástica que tiene el tendón, empieza a estar en todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Por eso es que los maestros, para saber si la persona está avanzando en los principios de I Ching Ching, palpan el cuerpo, palpan acá, palpan un poco la espalda, palpan, para ver si está esa cualidad tendinosa. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Requiere una forma de relajación en donde primero los músculos cuelguen. Entonces, si los músculos cuelgan, vamos a verlo así, si acá está un hueso, ahí está, si ahí hay un hueso, y el músculo cuelga,
como pesado, toda esta elasticidad que conecta las membranas estas que conectan el músculo con los huesos, y acá también en las uniones, se va a estimular un montón y se va a empezar a abrir esas membranas. Y las vainas luego que recubren a los músculos se van a empezar a abrir, a expandir, a inflar, a generar tensegridad. Acá de nuevo pasa esto, ¿no? O sea, estos principios de Xing Jing, y más en el Tai Chi, generan tensegridad. Algunos ejercicios de Qigong también la generan. De Pakua también generan tensegridad. ¿Qué es lo que no genera tensegridad? Los ejercicios que se inventaron en la New Age basadas en la novela de Carlos Castaneda, que se llaman tensegridad, pero no generan tensegridad. Eso, solo usan la palabra. Entonces, tensión integral, multidireccional. Entonces, primero va a haber una primera instancia de hundir el chi, le dicen. O sea, hundir el chi va a significar distintas cosas en distintos contextos, pero que los músculos cuelguen y se genere esta primera elasticidad. ¿Qué quiere decir? Que mi forma de relajarme no va a ser aplacarme así, hacer ejercicios de soltura y aflojarme así. No llega a ser ni Qigong, solo son como una instancia para soltar cierta rigidez muy, muy, muy burda. Pero luego la relajación tiene que producir esto. Que yo me relajo, pero la parte superficial del músculo se relaja y lo profundo se alarga y se activa. Una elasticidad profunda. Esto es como el principio del Tai Chi Chuan de por fuera como algodón y por dentro como una aguja de acero. Es decir, que cuando yo me relajo, por fuera se ve relajado y por dentro se empiezan a estirar las fibras y a abrir, como si fuese una red que se abre. Y eso genera una resistencia. Es decir, que yo me muevo como relajando eso, pero activando cada vez más. Se activa más esas fascias, por decirlo así, y generan como una resistencia elástica, un cuerpo elástico que unifica todo. Como miles de banditas elásticas que conectan todo con todo. Entonces hay un montón de densidad en el movimiento. No estoy como fideo. De hecho, flacidez y fideo son cosas que se tienen que evitar. O sea, esto no es contracción, no es relajación, colapso, es la fuerza elástica que surge. Y surge a través de una forma de relajación específica. Entonces, en una primera instancia está el hundir el chi, pero después de mucho hundir el chi, dejar que eso estire como a favor de la dirección hacia abajo o arriba abajo, porque el hueso no tiene que caer. Si cae el hueso y cae el músculo, no hay diferenciación. Otro modo de distinguirlo es separa la carne en los huesos. Entonces los huesos quedan arriba y la carne cae. Otra instancia es que los huesos flotan y están separados. Si este es una parte de un hueso y acá hay otra, se separan mucho y esta separación, acá entre medio hay un montón de tejido elástico que conecta y se estresa y se activa. Entonces, de nuevo tenemos más, o sea, que de nuevo no se van a cerrar los huesos y ir todo compactado hacia abajo, que de hecho es una manera de anclarse firme en la tierra y generar un enraizamiento falso, sino que van a separarse los huesos y dejar caer y va a estirarse un montón esas membranas y empezar a estresarse. Primero mucho en dirección hacia abajo y luego el soltar va a abrir y va a generar como como una pelota. Y ahí ya se empieza a abrir la tensegridad, ¿no? Al principio son como un tejido que se empieza a abrir estirando como si fuesen segmentitos que tiran por distintas partes y después se empieza a abrir, se empieza a desentramar así esa red que conecta todo con todo. Usando yo los músculos para empujar, para levantar algo, estoy siempre fragmentando la fuerza. De hecho, pensándome como músculo lo mismo. Entonces uso esto. Pero cuando están las membranas y toco algo, agarro un objeto. Ese objeto es agarrado por el meñique del pie, por la pantorrilla, por la cintura. Todo el tejido elástico activó. Entonces se genera un estado de unidad. Hunyuan también le dicen a esa unidad elástica del traje elástico que se accede a través de estos principios de Xing Jing. Entonces, ¿qué es lo que abre esto? Abre
el Xinlu, que son los senderos del Xin, en el Tai Chi, en el Pakua, en el Xini, en el Lichuan, no utilizan el sistema de meridianos de la acupuntura. No se rige bajo eso. Los ríos del Xin son vías elásticas amplias, anchas, no son tan finas como un cabello y puntos diminutos por el cuerpo. No es lo mismo. Esto hay que separarlo como en un principio. El cuerpo se va volviendo más denso y toda la consistencia empieza a tener como una densidad como camisa de hierro. Sería como una camisa de hierro, porque ahora cuando toda esa densidad que ya se vuelve constitutiva y el cuerpo tarda años en hacer eso, pero se abre y el cuerpo pierde toda definición muscular. Porque como se abrieron las membranas por dentro, eso ya no, las fibras que se veían antes en el cuerpo hasta los abdominales aparecen. Se hace como más como un niño. Esa membrana estirando son las que permiten que la vibración pase a través de ella. Entonces tenemos términos clásicos. Cuerpo de tambor, ¿no? En donde la vibración va a pasar. Cuerpo de bambú, por la cualidad esa elástica que se da, en donde se mueve y hay una cierta consistencia. ¿Qué va a pasar? Va a haber una eficiencia energética, una transformación también corporal, una transformación como del modo de uso del cuerpo, lo cual va a transformar la mente porque ya no va a funcionar tanto en el sistema muscular de contracción, de lucha y huida, sino que va a funcionar a través de esa elasticidad. Bueno, después cada estilo de arte interna ese traje elástico lo va moldeando de un modo distinto. El Pakua lo va a estirar y hacer en espiral forzadamente. ¿Ven? Acá va haciendo este tipo de juegos, o que yo estire así, y el codo, como de un codazo así, ¿para qué haría esto, no? Para dar el codazo. Entonces, esto es un modo de que se active toda la fascia, digamos, subcutánea. No me gusta igual hablar fascia, pues no me parece correcto, pero no importa. Se entiende. Hay una pérdida de definición, pero se empieza a abrir las partes del cuerpo, la piel debajo de la piel. En esta eficiencia energética, bueno, estos principios requieren, por supuesto, si este es el músculo, acá está el tejido elástico profundo y acá está el hueso, el músculo atrapa el tejido elástico cuando se contrae y no lo deja mover, pero cuando se relaja, esto se puede empezar a animar y a moverse y a generar un movimiento interno. El Tai Chi lo va a abrir y cerrar y generar oleajes del pie hacia la punta de los dedos o del centro a la periferia, y de muchos modos va a movilizar y amasar ese tejido. El Pakua lo va a estirar y lo va a torsionar, el Xini lo va a poner en una línea y estirar bien definidamente. Pero esto tiene como requisito el no cargar peso, el no hacer pesas, flexiones de brazos, jamás vertical. Durante varios años, no atrapar ese tejido hasta que se libere del todo, hasta que se movilice y tenga cierto robustecimiento. Por eso, y sin embargo, en eso, después de 3 o 4 años, el cuerpo vuelve a tomar volumen igual, porque la masa muscular se pierde, pero luego vuelve a recuperarse de otro modo, si está correcto el principio de Xing Xing. Los maestros que no tienen principio de Xing Xing tienen que compensar, o no hacen Tai Chi en realidad, tienen que compensar y haciendo kettlebell, pesa, gimnasio, para no perder masa muscular, porque no saben cómo transformar su cuerpo de acuerdo a los principios de Xing Xing. Entonces, ¿qué es lo que pasa después de que ya el cuerpo se activó completamente de acuerdo a estos principios? Ya puede cargar masa, puedo cargar peso. Entonces se utilizan armas pesadas, un sable enorme y pesadísimo de Pakua Chan, una lanza pesada, una espada, cosas pesadas que ya puedo cargar en esa elasticidad, en ese cuerpo elástico. Entonces, en el comienzo de ese Xing Xing tenemos dos cosas interesantes. Uno, lo trae Bodhidharma porque ve a los monjes Chan disociados, no haciendo la práctica energética corporal, y su meditación era incorrecta, no era radiante. Porque acá se va a relacionar mucho
el I Ching Ching con la meditación. De hecho, que sería el I Chue Ching, ¿no? El I Chue Ching, el cambio, ya vieron, esto, entonces no tiene que ver con entrenamientos así como muy rígidos, pero sí hay un tono que se gana. Y esto se puede lograr de varios modos, pero hay muchos modos también que son incorrectos. Algunos principios de Neigong activan, despiertan, crean el Dantien, con el cual, digamos, un adulto no tiene Dantien. Lo crea el Dantien, lo presuriza y ese chi del Dantien lo empieza a mover por todo el cuerpo para animar el Yang, como la electricidad del cuerpo, y eso va a encender más esas membranas y las va a activar. De acuerdo al Tai Chi, la propia tensión dentro del cuerpo y esa tensión relajándose va a empezar a animar el Huang y otros modos también. Bajando el centro de gravedad, bueno, muchos modos, pero la cosa es, esto está muy relacionado con la meditación, porque va a mostrar, el cuerpo va a reflejar y va a posibilitar el reconocimiento del origen, de lo subyacente, de acuerdo al taoísmo del origen, ¿no? Pero si no, es de salir del ciclo de identificación con los torbellinos mentales, no estar identificado con los 4 skandhas, con los 5 skandhas, entonces el cuerpo no va a actuar por coordinación, ¿no? Muevo acá, muevo acá, muevo acá, sino que la membrana está toda conectada y ahí se revela otro principio del Tai Chi, que una parte se mueve y todo se mueve. Claro, yo giro acá el centro y todo va a ser ¡buam! Como si fuese una medusa o una mantarraya que se mueve así, porque todo el tejido está así conectado. Cuando estoy fragmentado, identificado con los pensamientos, que son muchos, y moviéndome en forma como neurótica, controlando cada parte, está todo segmentado, está todo separado, todos son partes. Entonces va a ser algo crucial en las prácticas de meditación y nos encontramos luego que, esto viene para otro momento, pero el Li Shui Jing a veces se malentienden como el cambio de médula ósea, como golpear al cuerpo para modificar la médula ósea. En realidad no se refiere a eso. O masajear los testículos y masturbarse y apretar para no eyacular, y de qué manera eso causa el cambio de médula ósea, veremos, ¿no? De acuerdo a ciertas personas el líquido seminal subiría por la columna vertebral, lo cual es imposible, pero esas falacias quedan erradicadas en cuanto uno recibe una transmisión oral, la transmisión correcta de los principios de cómo trabajar coherentemente. Bueno, en fin, entonces creo que algo a destacar es que la relajación que se utiliza no es colapso, no es flacidez, no es apagar, es una relajación que enciende. Es una relajación que deja de contraer y apretar y utilizar ese sistema capaz muscular y activa otra cosa. Esto me parecería como un punto esencial para el trabajo del Li Ching Ching. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado, que les sea útil.